Estimados y estimadas estudiantes, mi nombre es Diego Sepúlveda y en esta cápsula trabajaremos los principales métodos de optimización, parte 2. Ahora vamos a comenzar con el cálculo. Como repaso, recordamos la definición de la función de costo, que mide la diferencia de lo pronosticado a los datos. La meta consiste en minimizar la función de costo, es decir, encontrar los parámetros tal que el modelo se ajuste lo más cerca posible a todos los datos que tenemos. Ahora hay que ver cómo caracterizamos en lo general un mínimo de una función. Necesitamos tener cuidado con respecto a qué variables o parámetros se optimizarán. Como criterio de la optimalidad tenemos una condición necesaria y además tenemos una condición suficiente. Para una función univariable, la condición necesaria es que la derivada sea igual a 0, mientras que la condición suficiente es que la segunda derivada sea distinta a 0 y positiva en el caso de un mínimo, negativa en el caso de un máximo. Veamos un ejemplo con el cual desarrollarán su actividad. Para una función de dos variables, la condición necesaria para un óptimo es que el gradiente sea igual a 0 en cada uno de sus componentes. Y la condición suficiente es que la matriz hessiana sea definida positiva en el caso de un mínimo. La matriz hessiana es la generalización de la segunda derivada. La matriz hessiana cumple la particularidad de ser simétrica, dado que según el teorema de Schwarz, o de Clairaut, o de Young, el orden de derivadas es intercambiable si la función es suficientemente diferenciable. Un criterio para una matriz de ser positiva definida, entonces, es también un criterio para tener un mínimo. Y ese criterio es que todos sus autovalores sean positivos. Necesitamos de un ejemplo. Determinemos el gradiente de la función de la matriz hessiana y los autovalores de la matriz hessiana en este caso. De vuelta a la función de costo entonces. ¿Cuál es la condición necesaria para un mínimo de la función? Hay que calcular la derivada o el gradiente de la función de costo. Como caso simple, consideramos el modelo 1, el caso univariable. Se debe calcular la derivada con respecto al parámetro. Por un lado, se puede intercambiar la derivada y la sumatoria. La derivada de una sumatoria es igual a la sumatoria de las derivadas. Si todo existe, algo que típicamente ocurre en todas las aplicaciones. Por otro lado, podemos aplicar la derivada a cada término. Con estas reglas de cálculo, podemos calcular también la segunda derivada de la función de costo del modelo 1. Ahora, estamos preparados para calcular el gradiente y la matriz hessiana del modelo número 2. Entonces, suficiente de práctica y ahora volvamos a la teoría. ¿Recuerdan obviamente la serie de Taylor de cálculo univariable, cierto? No. Debería estar en la última unidad del curso de cálculo 2, pero parece que alguien se la saltó. ¿La forma cuadrática, la forma bilineal simétrica en álgebra lineal? No. No forma parte del programa en todo caso, así que no se preocupen. El plano tangente visto en la primera unidad del curso, esto sí se acuerdan. Bueno, la idea es que la función vectorial no lineal puede ser aproximada por una función cuadrática. Y si podemos determinar dicha función cuadrática, entonces podemos determinar su mínimo como aproximación del mínimo de la función no lineal. La matriz A de esta aproximación coincide justamente con la matriz hessiana, el vector B con el gradiente y el escalar C con la evaluación de la función en el punto en el cual se realiza la aproximación. Un ejemplo clásico para la optimización, en particular para validar algoritmos de esta, es la función de Rosenbrock. Es una función de dos variables con grado 4, donde se debe buscar el mínimo a lo largo de un valle largo. Entonces, una actividad consiste en realizar aproximaciones de la función de Rosenbrock por funciones. En el enlace que está en la descripción, encontrarás una actividad sobre una aproximación mediante función cuadrática. Listo. La consulta para la actividad de la semana es: ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para el modelo 1 y modelo 2? Para el modelo 2 de dos parámetros, eso requiere calcular el gradiente y la matriz hessiana de la función de costo. Con gradiente y matriz hessiana determinados ya, se puede realizar manualmente un par de iteraciones para calcular los ceros de las aproximaciones por una función cuadrática.
Les dejo cordialmente invitados a profundizar los contenidos trabajados en esta cápsula. Nos vemos en la próxima actividad.